¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenos les días, va? ingeniero. Buenos días y bienvenidos a la clase. Bien, vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar recordando un poquito del anterior tema, ¿no? O de la anterior clase, perdón. Entonces, miren, la imagen que les estoy compartiendo es básicamente la imagen de lo que sería una imperfección que ha resultado en nuestra fundición, en nuestra pieza fundida, ¿sí? Nosotros hemos tenido ahí una grieta, pero un aspecto clave y fundamental que yo les pedía siempre que lo tomen en cuenta era la formación mediante la solidificación, sobre todo encontrando esta forma. Y ustedes siempre vean esto, encuentren ahora un patrón. Al decir un patrón, me refiero a formas características que se repiten. Y si ustedes se van dando cuenta, son como pequeñas capas que se han ido solidificando una sobre otra, ¿no? Entonces, es ahí donde ustedes pueden distinguir ciertas características, ¿ya? Donde se ha manifestado básicamente lo que hemos dicho, lo que es la contracción también, ¿no? Entonces, miren, son estas características las que a ustedes les tienen que dar, o por lo menos les tienen que advertir acerca de cómo se manifiesta el metal cuando está en estado líquido, ¿no? Eso es muy importante para ustedes. ¿Listo? Bien, entonces esto también habíamos dicho que no lo vamos a poder evitar. Toda fundición que hagamos, toda pieza que tengamos, va a tener esta forma característica, ¿ya? Esta forma, así, todas estas grietas va a tener. Pero algo importante que podemos decir es que nosotros podemos escoger dónde va a salir esto, ¿no? Y uno de esos era la mazarota. Esta mazarota tenía la función de absorber las imperfecciones superficiales que vaya a tener la pieza, de tener las grietas en sí, ¿sí? Pero aquí una característica, ¿no? ¿Cómo tenía que ser la mazarota o qué característica tenía que cumplir la mazarota para absorber las imperfecciones superficiales y alimentar la contracción? A ver, ¿cuál era esa característica principal? ¿Qué tenía que cumplir la mazarota para absorber esas imperfecciones superficiales de la pieza? ¿Qué tenía que hacer? A ver. ¿Qué dicen? Un mayor tiempo de solidificación. Correcto, ¿no? Tenía que permanecer más tiempo que la pieza en estado líquido, ¿de acuerdo? Porque de esa forma, permaneciendo en estado líquido, entonces nosotros recién podíamos ver que las burbujas de aire, ¿sí? O toda la posibilidad de los gases atrapados, ¿sí? Podían llegar, ¿sí? Hasta o moverse hasta la zona que está en estado líquido, ¿no? Bueno, y quedar capturada ahí. Y listo, entonces esto era la parte de la mazarota. Bien, luego habíamos visto que este coeficiente era justamente para mazarotas convencionales, donde claramente nosotros observamos que esta relación que Citach-Borinov, que es el módulo de enfriamiento, la relación del volumen y del área, ¿sí? De la pieza, ¿sí? Se debe incrementar. ¿Para qué? Para que la mazarota me dé un tiempo mayor de solidificación. En otras palabras, ¿sí? El módulo de enfriamiento me dice cuán rápido se va a solidificar la pieza. Entonces, este módulo de enfriamiento tiene la función de que debe ser mayor, ¿no? Y si es mayor, entonces estoy garantizando con este 1.2. Pero yo les había mencionado que también existe el coeficiente de 0,8. ¿Para qué tipo de mazarota era este?
Mazarota convencional. Exotérmica. Exacto. El de 1.2 es para Mazarota convencional. Y este de 0.8, exotérmica, ¿no? Exotérmica. No se van a olvidar eso, ¿ya? Exotérmica. ¿Listo? Bien, entonces, la Mazarota exotérmica era la que desprende calor, ¿no? Y vamos a analizar después eso, ¿listo? Bien, entonces con todo esto nosotros estábamos listos para poder continuar con nuestro ejercicio. Habíamos realizado una parte del ejercicio, ¿cierto? ¿Sí? Habíamos realizado una parte del ejercicio. Bien, pero, a ver, aquí yo quiero que nosotros nos detengamos un momento, ¿ya? Yo me voy a detener un ratito antes de hacer el ejercicio, ¿ya? Y lo que les voy a pedir es que ustedes también en otra hojita, sí, en otra hojita, ustedes puedan tener la siguiente característica. A ver, espérenme un ratito. Lo que nosotros podamos hacer es colocar un acápite intermedio, ¿ya? Con el cual nosotros vamos a poder básicamente calcular todo lo que sea relacionado con el módulo de enfriamiento, ¿ya? Entonces, no lo separen del ejercicio, sino que esto que vamos a hacer nos va a ayudar, ¿ya? Nos va a ayudar. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, aquí vamos a establecer un pequeño subtítulo, ¿ya? Que nos va a ayudar. Va a ser el módulo de enfriamiento, ¿ya? Este módulo de enfriamiento es bueno que ustedes lo conozcan, bueno, lo sepan calcular, ¿ya? Entonces, cuando estoy hablando del módulo de enfriamiento, estoy hablando también de Shborinov, ¿no? Entonces, no se olviden que Shborinov es el que empieza a decir o enunciar este concepto, ¿no? Y ustedes analicen si tenía o no tenía razón. Bien. Yo les he hablado de unas formas características de la Mazarota, ¿no? Les he hablado de unas formas características de la Mazarota. ¿Cuáles eran esas formas características? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? De la Mazarota. Cilíndricas y esféricas. Muy bien. Entonces, las formas características de las Mazarotas, ¿ya? Nosotros podemos tener aquí vamos a comenzar por las esféricas, ¿listo? Las esféricas. En las esféricas, miren, lo único que yo tengo que tener en cuenta aquí es que responden, ¿sí? Responden tan solamente a una sola cota. Es decir, con una sola dimensión yo ya tengo todo de esto, ¿cierto? ¿Qué dimensión es eso? Simplemente el diámetro, ¿ya? El diámetro, listo. Si yo tengo el diámetro, ya está, ¿no? Bien, muchas de las características, o sea, si nos vamos a la esfera como tal, ustedes pueden tener acceso al volumen, ¿no? Al volumen. Bien, entonces vamos a decir, volumen de la esfera. Volumen. ¿Qué volumen es? ¿Cómo es su volumen de la esfera? ¿A qué es igual? ¿A qué? Cuatro tercios de pi por r al cubo, radio al cubo. Yo no tengo radio, tengo diámetro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Diámetro medios al cubo. Así, ¿no? Esto sería para mí lo que es el volumen de la esfera. ¿Listo? Bien. Vamos al área. Vamos al área de la esfera.
Entonces aquí área. Y esta área de la esfera, sí, ahí ustedes tienen. Ya. ¿A qué es igual el área de la esfera? Mm, 4pi por r al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué lo sé? Porque, bueno, cuando yo estaba como ustedes, como estudiante, me han botado una vez de clase por no saber el área de la esfera. Y desde eso me he aprendido, ¿no? Entonces, miren, que ya no es el radio, sino que yo tengo el diámetro. Entonces voy a colocar diámetro medios al cuadrado. Diámetro medios al cuadrado. Listo. ¿Ya? Bien. Entonces, de aquí yo voy a sacar el módulo de enfriamiento. ¿Ya? Con esto nosotros estamos haciendo. ¿Todo esto para qué? Para poder sacar el módulo de enfriamiento. Módulo de enfriamiento. Pero este módulo de enfriamiento es de la Mazarota. Bien, voy a dejar a un lado la Mazarota y más bien voy a decir que es para una pieza, ¿no? Es para una pieza esférica. Y listo, y también funciona, ¿no? Listo. Bien, entonces este módulo de enfriamiento, ¿a qué va a ser igual? Voy a colocar aquí el módulo de enfriamiento de la Mazarota. Vamos a colocarlo de la esfera, ¿ya? Módulo de enfriamiento de la esfera va a ser igual a ¿qué? Al cociente, ¿cierto? Al cociente. Al cociente del volumen de la esfera, ¿sí? Sobre el área de la esfera. Listo, muy bien. Pero el volumen de la esfera yo sé que es igual a 4/3. Vamos colocándolo por ahí. 4/3 por pi por... Voy a hacer algo, ¿ya? Aquí voy a colocar diámetro al cubo, ¿sí? Sobre 8. Directo, ¿ya? Bien, y aquí abajo voy a colocar 4, el área de la esfera, ¿no? 4 por pi por diámetro al cuadrado cuartos, directo, ¿ya? Listo. Entonces, aquí yo puedo empezar a hacer una simplificación, ¿no? Ya puedo empezar a hacer simplificaciones. ¿Cuáles serán las simplificaciones que tengo? A ver, voy a empezar a hacer las simplificaciones y lo que me puedo encontrar es que pi con pi se van a ir, ¿cierto? Sí, este 4 con este 4. Un 4 de aquí se va a ir con un 4 de aquí. Entonces esto ya no me va a quedar en 4, sino que esto me va a quedar en 2, ¿no? En 2, listo. Bien, ¿qué más puedo hacer? Eso es lo único que podría hacer, ¿no? Entonces, si ustedes ordenan todo esto, miren qué va a pasar. El módulo de enfriamiento de la esfera, ¿ya? Me va a salir igual, ordenando. Me he olvidado simplificar esto, ¿no? Miren, lo que me va a quedar aquí va a ser d cubo 2 por 3, 6. Y aquí simplemente me va a quedar d cuadrado, ¿ya? Entonces, ordenando, aquí también se puede simplificar. Miren, aquí yo puedo simplificar, ¿qué cosas? Este cubo, ¿sí? Y me va a quedar solo d, ¿no? Entonces, digo que el módulo de enfriamiento de la esfera es d sextos, ¿ya? D sextos. Bien, esta es la Mazarota para nosotros, bueno, el módulo de enfriamiento de una pieza esférica o de una Mazarota esférica, ¿listo? ¿Por qué hemos hablado de la esfera?
¿Se acuerdan de la esfera? ¿Por qué hemos hablado de la esfera? ¿Cuál era la característica de la esfera? Solo se de una Exacto, ¿ya? Pero también analicemos un poco. La esfera es una de las características geométricas que tiene, es que es pues la más ideal, ¿ya? Es la más ideal. ¿A qué me voy con ideal? Que al ser esférica, el flujo de calor puede llegar a ser uniforme, tanto del interior al exterior como del exterior al interior, ¿ya? Esa es una característica de la esfera. Es bastante ideal. Por eso, este módulo de enfriamiento o las mazarotas que utilizamos, a esta la consideran como la mazarota ideal. En otras palabras, si ustedes tuvieran la posibilidad de elegir, escojan una mazarota esférica, ¿sí? ¿En qué van a encontrar el problema? En hacer el mecanizado de una esfera. Y bueno, y si tienen el mecanizado de una esfera, no se olviden que lo tienen que partir a la mitad. Y después de partir a la mitad, o sea, lo que van a hacer es simplemente unir una parte en un molde, la otra en el otro molde, y qué tal si no les sale igualito. Entonces, esos cuidados son los que hay que tener en la esfera, ¿no? El mecanizado de la esfera es un poco complejo. ¿Listo? Bien, listo. Pero miren que esta es la ideal, ¿ya? Ahora, voy a irme ya también al caso del cilindro, ¿ya? Al caso del cilindro. Yo voy a utilizar otro color aquí. Vamos a utilizar el caso del cilindro, ¿sí? En el caso del cilindro, ya vamos a analizar cómo es esta forma del que nos presenta el cilindro. Yo voy a escoger otro color. Nosotros podemos tener esto. Ahí está nuestro cilindro, ¿no? ¿Sí? De tal forma, ahí está. ¿Ya? Y nosotros le podemos poner ciertas características, como por ejemplo, ahí vamos a colocarle uno, que esta cota, ¿sí? No se olviden que debemos tener esta cota, y esta cota pues va a ser la altura, ¿sí? La otra cota que vamos a tener y que va a estar presente también va a ser, claro, el diámetro, ¿no? Entonces miren que en el cilindro depende de dos características, ¿ya? Pero lo que quiero hacer también con ustedes es que hacerles dar cuenta de cómo podría ser puesto esta forma. Cuando yo hablo de un cilindro, el volumen está muy fácil de sacarlo, ¿cierto? Vamos a irnos un poco al área. Yo voy a tener esto. Y voy a tener esto como toda la parte que está... Ay, perdón. No es un cuadrado, ¿no? Es un... Ahí está. Ya. Bueno, pero pienso que me pueden entender, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo aquí, vamos a moverlo un poquito para que realmente ustedes me entiendan. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vamos a primero calcular lo mismo, ¿sí? Voy a calcular lo mismo, ¿sí? Respecto primero al volumen. Volumen. Bien. ¿A qué va a ser igual el volumen del cilindro? Entonces, cuando coloco el volumen del cilindro, va a ser igual. Primero, puedo calcular esta área y multiplicarlo por la altura, ¿no? Entonces voy a tener pi por d cuadrado cuartos por h. ¿Ya? Listo. Ahora, miren, voy a calcular. Espérenme un ratito, ¿hay alguien? Hay alguien en sala de espera. Bien, entonces lo que les decía, ¿no?
voy a calcular ahora el área. Listo. Pero cuando estoy hablando de calcular el área, ¿ya? Lo que yo debo tomar en cuenta es básicamente esto, que el área va a responder uno a esto y a esto, ¿sí? El área va a ser, y todo eso va a ser el área mojada que nosotros tenemos, o el área superficial, ¿no? Entonces, esta área superficial, yo sé de algunos valores ya, ¿no? Por ejemplo, yo sé que esto, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es? Pi cuarto sobre Ya. Aquí solamente estamos diciendo que esto es el diámetro, ¿cierto? Diámetro. Pero este, miren, como su compañera dice, esto yo ya sé que esto es pi por d cuadrado cuartos, ¿cierto? Esto es lo mismo, ¿no? Pi por d cuadrado cuartos. Listo. Bien, aquí yo tengo esta distancia. Bueno, esto yo sé que es la altura. Bien, ¿y esto qué es? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Al perímetro. Correcto, el perímetro, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que esto es igual a pi por d, ¿no? Pi por d. Listo. Entonces tengo que hacer la suma de estas áreas. Entonces, ¿qué puedo decir? Miren, yo digo que el área mojada del cilindro o el área superficial del cilindro no es otra cosa que 2 veces pi por d cuadrado dividido entre 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede? Bueno, hagámoslo nomás por partecitas. Pi por d cuadrado cuartos más pi por d cuadrado cuartos, ¿ya? Más pi por d por h. Pi por d por h. Listo. Bien. Ahora analicen esto. ¿Sí? Analicen esto. Aquí tengo un cuarto más un cuarto me va a dar un medio, ¿no? Entonces voy a tener pi por d cuadrado medios, ¿no? Todo eso va a ser igual pi por d cuadrado medios, ¿ya? Vamos a sacar el módulo de enfriamiento, ¿ya? Vamos a sacar el módulo de enfriamiento. Al igual que en el anterior. Entonces aquí voy a anotar, ¿sí? El módulo de enfriamiento, ¿no? Bien. Este módulo de enfriamiento, ustedes tendrán que darse cuenta, ¿sí? Siempre la razón volumenaria, ¿no? Ya. Entonces, vamos a sacarlo y voy a anotar aquí el módulo de enfriamiento. Módulo de enfriamiento del cilindro, ¿no? Del cilindro. Ya, del cilindro va a ser igual a ¿qué? Al volumen. Bien, entonces aquí no hay problema porque yo voy a tener pi por d cuadrado cuartos por h, ¿ya? Bien, aquí abajo va a ser el problema. Bueno, no el problema, ¿no? Sino que vamos a simplificar bastantes cosas, tal vez. Aquí, ¿qué es lo que puedo...? Miren, todos los términos van a tener pi por d cuadrado, ¿ya? Pi por d cuadrado, o pi por d, por lo menos pi por d, ¿ya? Entonces yo voy a sacar aquí pi por d. Pi por d, listo. Entonces, estoy factorizando. De la primera expresión que voy a tener, aquí se va a quedar de medios, ¿no? Más, aquí únicamente va a entrar h. ¿Ya? Y listo. Ahí lo tengo, ¿sí? Ahí está esto, ¿sí? Como primer paso. Listo, ¿no? Entonces miren que ya puedo hacer aquí algunas simplificaciones también, ¿no? Por ejemplo,
Miren, lo que puedo hacer es que este pi, se puede ir con este pi, ¿sí? Este cuadrado de aquí se puede ir con una de estas y ya está. Entonces voy a volverlo a ordenar y a ver qué es lo que me está quedando. Entonces, yo puedo decir que tengo aquí 1 d cuartos por h, ¿cierto? Listo. Y esto está dividido entre d cuadrado entre d cuadrado. Ay, se me está arruinando eso. Mi lápiz. Ahí está. Ya d cuadrado más h. Ya d cuadrado más h. Listo. Entonces tal vez aquí puedo hacer algo más. Ya, porque podría agarrar y tal vez este 2, ¿no? Este 2 podría sumarlo, sería d más 2h y podría simplificar todavía esto, ¿ya? Entonces voy a hacer algo más. A ver. Vamos a hacerlo por pasitos. Ya, y esto es igual a qué. Entonces aquí voy a poner d ahí voy a colocar d por h, listo, sobre 4, y aquí vamos a colocar, ¿sí? D más 2 veces h sobre 2, ¿no? Sobre 2, listo. Pero aquí puedo hacer, como les decía, una simplificación rápida, ¿sí? 2 entre 2 a 1 y 4 entre 2 a 2, listo. Entonces me estaría quedando más o menos d por h entre, a ver, vamos a anotarlo. Entonces, el módulo de enfriamiento del cilindro va a ser igual a ¿qué? A d por h, ese 2 lo voy a bajar, ¿no? D por h 2 multiplicado por d más 2h. Listo, y esto me llega a ser d por h, aquí 2 por d más 4h. Y listo, ¿no? Así está. Bien. Este para mí sería un módulo de enfriamiento, voy a decirlo así, parcial, ¿ya? Este sería el módulo de enfriamiento parcial del cilindro. Listo. Aquí hay un detalle. Ya aquí hay un detalle. Ahorita lo único que he hecho es simplemente factorizar, ¿ya? Simplemente he agarrado todos los datos que tenía y lo he factorizado, ¿no? Entonces, ya. Entonces, miren, lo que estoy buscando aquí es que ustedes se den cuenta, ¿no? Uno, que para calcular el módulo de enfriamiento de cualquier pieza, ustedes siempre relacionen volumen área, nada más. Y en muchos de los casos van a tener que hacer operaciones algebraicas, así, ¿no? Y factorizar y demás, y van a llegar a una expresión, ¿ya? Bien, si bien la esfera es considerada como la mazarota ideal que ustedes deberán tener, ¿ya? En la mayoría de los casos se utilizan los cilindros, porque los cilindros son más fáciles de ser mecanizados. Bien, entonces, ¿cuál ha sido el criterio aquí? Alguien ha dicho, ¿ya? Alguien ha dicho, trabajemos, está bien, trabajemos con lo que es el cilindro, ¿ya? Trabajemos con lo que es el cilindro. Entonces a alguien se le ha ocurrido decir, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar aquí una mazarota esférica, ¿ya? Ahí está, una mazarota esférica. Y a alguien se le ha ocurrido al mismo tiempo decir, hagamos lo siguiente. ¿Por qué no le hacemos coincidir un cilindro ahí, exacto, del mismo tamaño de la esfera?
¿Por qué no le hacemos coincidir un cilindro ahí? Entonces, ¿qué es lo que se ha conseguido? Fíjense, ustedes me van a decir, si hago esto, ¿no? Si hago esto, ¿qué dimensión, sí? ¿Qué dimensión tendría aquí? Esta dimensión, ¿qué dimensión sería? ¿Qué dimensión sería esa? El diámetro de la esfera, ¿cierto? Esta dimensión sería el diámetro de la esfera. Listo. Y ahora digo, ¿qué dimensión sería esta? ¿Qué dimensión sería? Igual el diámetro, ¿cierto? Igual el diámetro, porque lo estoy aproximando a una esfera. Entonces, una de las primeras relaciones que se han sacado, ¿ya? Una de las primeras relaciones que se enuncia es la relación diámetro-altura, pero fíjense que el diámetro del cilindro está coincidiendo con el diámetro de la esfera y la altura del cilindro que contiene la esfera obviamente va a ser también el diámetro. Entonces dice diámetro y altura son iguales. Si tú quieres un cilindro que se parezca a una esfera, tienes que hacer que el diámetro sea igual a la altura. Entonces, de aquí sale la primera expresión que ya hemos visto en el ejercicio, que dice D sobre H es igual a 1. ¿Ya? Hagamos ese reemplazo. Y si reemplazamos que D es igual a H, ¿ya? Que D es igual a H, yo voy a decir que H es igual a D. Miren, ¿cuánto me sale el módulo de enfriamiento del cilindro? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto me sale? En función de D. Todo lo que es H reemplacen por D. ¿Cuánto me sale? El mismo que de la esfera. Ah, qué interesante, ¿no? Muy interesante. Fíjense que si aquí a este lo reemplazo por D, a este lo reemplazo por D, aquí voy a tener D cuadrado y aquí voy a tener 6 veces D. Un cuadrado se va a ir con este y que me va a quedar D sextos. D sextos. Ah. ¿Qué mensaje les da esto? Miren, es igual que este. ¿Qué mensaje les da? ¿Qué mensaje les da? ¿O no les da ningún mensaje? Van A a ver. tardar. Eso, muy bien, ¿sí? Fíjense que lo que estamos calculando es el módulo de enfriamiento y el módulo de enfriamiento es aquel que me va a determinar quién tarda en enfriar más. Pero ¿qué pasa si su módulo me salen igual? ¿Sí? Entonces quiere decir que los dos van a tardar el mismo tiempo en solidificar. Solamente que el cilindro es más fácil de que nosotros podamos mecanizarlo, ¿sí? Podemos obtener un cilindro fácilmente, ¿no? Bien, ¿se ha entendido esta partecita? ¿Sí? Listo. Bien, de la misma forma, hay algunos criterios, ¿sí? Que alguien ha vertido y ha dicho, ¿qué pasa si lo aumentamos ahora un poquito más? En lugar de que sea 1, ¿por qué no le ponemos que también sea 1.5? Otros dicen, ¿por qué no le ponemos 2? Otros dicen, ¿por qué no ponemos 3? O sea, me estoy refiriendo a la relación diámetro-altura, ¿no? Que puede ir tomando ciertos valores. Hay otros que dicen 3 puntos y tantos, ¿ya? Pueden hacerlo, pero ustedes siempre vayan bajo el criterio de que el módulo de enfriamiento relaciona volumen-área. Entonces, relacionando el volumen-área, miren, mientras más se asemejen al de la esfera, están yendo más ideal.
Ah, fíjense que este me ha salido de sextos de sextos. Es bastante muy bueno moldear este tipo de mazarota, ¿no? Entonces siempre relacionen el principio. Lo que les quiere decir es módulo de enfriamiento, relación volumen área. ¿Para qué? Para determinar quién se enfría más antes, ¿no? Bien, entonces aquí lo que yo voy a hacer, bueno, esto yo lo voy a guardar y se los voy a mandar al grupo también como imagen, ¿ya? Bien, pero ahora con esto pienso que ya estamos listos para terminar de resolver nuestro ejercicio, ¿no? Entonces vamos a aquello y vamos a ver dónde nos hemos quedado, ¿no? Eso es el problema a veces, que me queda congelado. Ya. Vamos entonces a lo que nosotros tenemos que seguir resolviendo, ¿sí? Listo, entonces, ahí yo les voy a mostrar el ejercicio como estaba y ustedes, con ustedes lo vamos a repasar de nuevo, pero esta vez lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿ya? Porque ya hemos comenzado la anterior clase y ahora ya tenemos también el conocimiento, este otro, ¿no? Del módulo de enfriamiento. Bien, entonces voy a iniciar comenzando tomando los datos, y algo muy importante era que ya teníamos un esquemita, ¿no? Este esquemita básicamente lo voy a replicar aquí, ¿sí? Ahí está, ese va a ser mi esquemita, donde tengo mi pieza rectangular o mi lingote, ¿no es cierto? Ahí va a estar y listo, ¿no? Sí. Bien, entonces aquí vamos a colocarle las dimensiones con las que teníamos, ¿sí? Esta longitud. Aquí también nosotros tenemos este ancho, ya, este ancho y esta altura. Listo, ¿no? Entonces voy a ponerle los valores. Dice, ¿no? Debe diseñarse la mazarota cilíndrica para un molde de fundición en arena. El fundido en sí es una placa rectangular de acero con dimensiones de 7.5, 12.5 y 2 centímetros, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar los 12.5 centímetros, ¿listo? La altura de 2 centímetros, ¿listo? Y voy a decir que esta base es de 7.5, ¿no? 7.5 centímetros. Es un poco complicado dibujar, escribir así, ¿no? Ya. Listo. Bien, ¿qué más tenemos como dato? Nos dice, observaciones anteriores indican que el tiempo total de solidificación para este fundido es de 1.6. O sea, esta pieza, ¿sí? Esta pieza dice que ha tardado, tiempo total de solidificación de la pieza, ¿sí? Dice que ha tardado 1.6 minutos. 1.6 minutos. La mazarota cilíndrica tendrá una relación diámetro-altura de 1. Ah, ¿qué era ese 1? ¿Qué significaba entonces si tiene relación diámetro-altura 1? El diámetro es igual a la altura. El diámetro es igual a la altura y por ende se asemeja al de una esfera, ¿no? Entonces, si se asemeja al de una esfera, ¿qué puedo decir? Que el módulo de enfriamiento, ¿a cuánto es igual? Diámetro dividido entre sí. Correcto. Entonces, de aquí el módulo de enfriamiento de la mazarota va a ser igual a D sextos. ¿Mm? Eso no se olviden, ¿no? Nosotros hemos calculado esto. Bien. Determine las dimensiones del vertedor de modo que el tiempo total de solidificación, ojo,
este tiempo total de solidificación de la masa rota, ya de la masa rota, ahora es igual de 2 minutos, ¿no? Bien, entonces una característica que hemos hecho en la anterior, sí, ha sido primero determinar el módulo de enfriamiento. Para que me alcance mejor, voy a hacerlo aquí, ¿ya? Módulo de enfriamiento. Este módulo de enfriamiento que voy a calcular primero va a ser de la pieza, ¿sí? De la pieza. Listo. Entonces, si es primero de la pieza, ¿qué tendré que hacer? Miren, sencillamente decir que el módulo de enfriamiento de la pieza es igual al volumen sobre el área. ¿Pero de quién? De la pieza, ¿no? Al volumen área de la pieza. Listo. Entonces, esto es igual a ¿qué cosa? Pues simplemente la multiplicación, ¿no? Ayer hacíamos eso, ¿se acuerdan? 7.5 por 12.5. Perdón. 12.5. Ya. Listo. Y entre el área de la pieza, ¿no? Y el área de la pieza no es otra cosa que, abro paréntesis, 2 por 7.5, cierro paréntesis, más 7.5 por 12.5 más 12.5 por, ¿cuál me falta? 2, ¿no? Y claro, todo esto lo multiplico por 2, ¿no? Multiplicado por 2. Listo. Bien, entonces el módulo de enfriamiento de la pieza, ¿cuánto me salía? 0.7. Listo. 0,7. ¿Qué cosas? Centímetro cúbico. Exacto, centímetro cúbico sobre centímetro cuadrado. Aprovecho para repetirles que no será bueno, ¿ya? No va a ser bueno que ustedes lo simplifiquen esto, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí ya tengo un primer dato o un primer cálculo, ¿ya? De lo que es el módulo de enfriamiento de la pieza. Bien, ¿para qué era importante esto? Porque ahora podemos calcular la constante del molde, ¿no? Entonces aquí voy a colocar constante. La constante del molde. ¿Ya? Y esta constante del molde, ¿sí? Vamos a sacarla de la expresión que nosotros hemos visto con Chiborino, ¿no? Donde nos decía que el tiempo total de solidificación. Ahora, voy a decir, como tengo los datos de la pieza, voy a comenzar con la pieza, ¿ya? Tiempo total de solidificación de la pieza es igual a la constante del molde, ¿no? Multiplicado por la relación volumen de la pieza, área de la pieza, ¿sí? Y todo esto elevado al coeficiente n, ¿no? Que era 2 para nuestro caso. Bien, entonces de aquí yo voy a despejar la constante del molde y digo que esto es igual a ¿qué? Al tiempo total de solidificación de la pieza, ¿sí? Dividido entre lo que va a ser el módulo de enfriamiento de la pieza elevado al cuadrado, ¿no? Entonces yo puedo decir que esto es igual a ¿qué? El tiempo total de solidificación de la pieza, ¿cuánto es?
Dos minutos. La 1.6. pieza. 1.6, miren, tiempo total de solidificación de la pieza es 1.6 minutos, ¿no? Bien, el módulo de enfriamiento que nos ha salido es 0.7. 0.7, pero esto debe estar elevado al cuadrado. Bien, entonces aquí esto me salía, ¿cuánto me salía? ¿Cuánto? 3.26, ¿no? ¿Y en qué unidades? Minuto, centímetro cuadrado. Esto es la constante del molde para nosotros. ¿Ya? Esta es la constante del molde. Listo. Miren, con la constante del molde yo ya puedo tener una idea más clara, ¿sí? Para dimensionar la mazarota. A partir de aquí, ¿se dan cuenta o no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo calculamos las dimensiones del vertedor? O sea, las dimensiones de la mazarota es básicamente decir su diámetro y su altura. ¿Ya se dan cuenta cómo calcular o no? ¿Qué haríamos primero? ¿Qué haríamos? ¿Se dan cuenta o no? A ver, tal vez es su pregunta de examen. No hay que usar primero la regla de... La regla de Cheborinov, correcto. Pero, ¿cómo? ¿Cómo haríamos? Como ¿Qué tenemos haríamos la primero? y el tiempo deseado de enfriamiento de la... Eso está mejor, ¿no? Entonces, tal como dice su compañero, ya vamos a hacer esto primero. Miren, aquí nosotros tenemos de dato el tiempo total de solidificación de la mazarota, ¿ya? Entonces, voy a decir que el tiempo total de solidificación de la mazarota, ¿sí? ¿A qué será igual? Está pues también dentro del mismo molde. Entonces, igual a la constante del molde por, ¿qué cosa? Por el módulo de enfriamiento de la mazarota. O relación volumenaria. Y esto está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Básicamente despejar su módulo de enfriamiento, ¿no? Entonces, si despejo el módulo de enfriamiento de la mazarota, esto va a ser igual a ¿qué? Al tiempo total de solidificación de la mazarota dividido entre la constante del molde, pero todo esto entre la raíz, ¿no? Así. Bien, pero ¿a qué es igual este módulo de enfriamiento de la mazarota? ¿A qué es igual? Correcto, diámetros sextos. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Va a ser básicamente el diámetro, va a ser igual a 6 veces, ¿no? La multiplicación de la raíz, el tiempo total de solidificación de la mazarota me dice que es 2 minutos, dividido entre la constante del molde, y la constante del molde es 3,26. Y voy a cerrar esto. Voy a hacer un poco de análisis, ¿no? Este 2 está en minutos. A ver, vamos a ver aquí. Ahí sí, ya. 2 minutos. Y aquí tenemos minuto sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que simplemente minuto con minuto se van y voy a tener centímetro cuadrado, va a salir de la raíz solamente centímetro.
Entonces, ¿qué puedo decir? Que el diámetro va a ser igual a... ¿Cuánto le sale de diámetro? $4.69. 4.699, ¿no? Entonces yo puedo decir que esto les está saliendo 4.7, ¿cierto? Cuando estén haciendo sus ejercicios, cuando estén repasando, yo lo voy a dejar esto así para que ustedes lleguen y se den cuenta, ¿ya? Pero de todas formas esto estaríamos diciendo que es 4.7. ¿Qué unidades? Centímetros. Centímetros, ¿listo? 4.7. Y esto para nosotros llega a ser las dimensiones, bueno, el diámetro, ya, el diámetro de nuestra mazarota cilíndrica, ¿listo? Ahí hubiéramos acabado, ¿no? ¿Qué me falta? La altura. Correcto. Cuando ustedes estén calculando y les piden dimensiones, no se olviden que un cilindro tiene dos dimensiones, diámetro y altura, ¿ya? Entonces, bajo este mismo principio, y yo puedo anotar aquí, ¿no? Puedo anotar aquí, según la relación diámetro altura igual a 1, ¿sí? Entonces H es igual a 4.7 centímetros. Bien, este es un primer criterio o un primer vistazo que ustedes le van a dar a estas dimensiones. Estamos diciendo que esto más o menos corresponde a ¿qué? A decir que yo tengo un cilindro aquí. Miren, ahí tengo un cilindro. Ahí está. Y este cilindro tiene dimensiones de 4.7. Aquí esto es 4.7 y esto es 4.7. Ahí y ahí. Entonces yo necesito un cilindro de 4.7 centímetros y una altura de 4.7 centímetros, ¿sí? Para una pieza de 2 milímetros de alto, 7.5 de ancho y 12.5 de longitud. 4.7, cerca 5 centímetros. Si ustedes tienen una reglita a mano, vean cuánto es 5 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto es 5 centímetros? Y fíjense cuánto será. Es casi una nada, ¿no? Es casi una nada que nosotros necesitamos esto. A ver, yo tengo aquí un envase. Si ustedes ven una cinta aislante, ya, una cinta aislante, sí, estas, miren, eso tiene ahorita 5 centímetros, 4.7 centímetros, ¿listo? Y seguramente que con dos de estos, más o menos, ¿sí? Va a llegar a ser esa dimensión, ¿no? Ya tienen una idea, una proporción, me refiero, de cuánto a cuánto necesitan. ¿Listo? Bien, entonces, así de esa forma nosotros calculamos esta parte de la mazarota. ¿Hay alguna duda que tengan aquí? A ver. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Qué dicen? Hola. ¿Alguna duda? Hola, hola. ¿Qué dicen? Ninguna Inge. Ya, listo. Bueno, entonces, ya para acabar, ¿sí? Ya para acabar, veamos
lo siguiente. Este ejercicio nos muestra, ¿sí?, que conociendo la constante del molde, el módulo de enfriamiento, ¿sí?, puedo calcular básicamente el tamaño de la mazarota. Pero yo les había dicho que tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema que nosotros tenemos? El volumen lo sacamos, aunque por desplazamiento de líquido, de fluido, es fácil, ¿cierto? El que es un poco complejo es el área, porque no todas las piezas van a ser así rectangulares como esta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que ahí tenemos? El problema que se tiene básicamente es el siguiente. Entonces, yo voy a colocarlo aquí. A ver, espérenme un momento. De nuevo mi diapositiva se ha congelado. Vamos a ver esto. Entonces, a ver. Este, por ejemplo, era del... Estaba resuelto así también, ¿ya? Hoy se me ha congelado. Perdón, un momentito, perdón. No me da resultado. Aquí está. Listo. Entonces, miren, se ha empezado a relacionar esto, ¿ya? Se ha empezado a relacionar esto. Ustedes con esa relación, lo que les decía, ustedes pueden obtener fácilmente, ¿ya? Fácilmente, una relación. Aquí miren. Este volumen es de lo que va a ser para nosotros, sí, el volumen de la mazarota, ¿no? Este volumen, ya saben, que idealmente es mejor que sea esférico, ¿sí? Es mejor que sea esférico. Bien, pero si no, una que me sale con el mismo módulo de enfriamiento es cilíndrico, ¿no? Entonces la mazarota podrá ser esta o esta, ¿no? Listo. El otro caso es el volumen de la pieza. En el volumen de la pieza, ¿sí? Esto nosotros lo calculamos, ¿ya? Lo calculamos. Entonces esto incluso hasta podría ser por un volumen precipitado, ¿sí? O sea, yo puedo tener ahí algo, una idea, ¿no? Una idea de esto, ¿sí? Y yo puedo decir que habiendo sumergido la pieza, ¿sí?, esta se ha desplazado tanta cantidad de líquido, ¿no? Y puedo incluso tener un criterio acerca de cómo es que, es decir, por más irregular que sea la pieza, ¿sí?, yo puedo tener aquí un volumen desplazado y ese volumen desplazado sencillamente me está dando lugar a considerar o conocer el volumen de la pieza, ¿no? Bien, entonces con ese volumen desplazado yo ya puedo encontrar este cociente, miren, ¿sí? Este cociente. Y ese cociente lo puedo relacionar por aquí, ¿ya? Ahora, miren, me puede dar también o puedo utilizar una relación fácil de lo que son los módulos de enfriamiento, ¿sí? El módulo de enfriamiento de la mazarota con el módulo de enfriamiento de la pieza, ¿no? Pero aquí no se olviden de algo. Para mazarotas convencionales, nosotros hemos dicho que el módulo de enfriamiento de la mazarota debe ser igual ¿a qué? A 1.2 veces Del el módulo módulo de de enfriamiento, correcto, de la pieza, ¿ya? Esto es para mazarotas convencionales. Ya. ¿Qué pasa si yo lo llevo aquí a dividir? Entonces lo que va a pasar es que yo tengo el módulo de enfriamiento de la mazarota, ¿sí?, con el módulo de enfriamiento de la pieza.
Y esto me sale igual a ¿cuánto? A 1.2, ¿ya? A 1.2, ¿sí? A 1.2. Y este 1.2 yo puedo ver dónde me está saliendo. Más o menos me sale por esta zona, ¿no? Por aquí, ahí, ustedes ven que aquí me sale 1.2, ¿ya? Esta relación del volumen de la mazarrota con el volumen de la pieza, ¿por dónde me saldrá? Me saldrá tal vez por aquí. Vamos a calcular. ¿Cuánto era el volumen de la mazarrota? No lo hemos calculado, ¿no? Ya, entonces el volumen de la mazarrota para nosotros va a ser pi por d cuadrado cuartos por h, ¿no? O pi por d cubo directamente, ¿ya? Y entonces esto va a ser igual a pi por 4.7 al cubo sobre 4. ¿Cuánto me sale este volumen de la mazarrota? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos sale? 81.54. Ay, ¿qué me está pasando aquí? ¿Por qué no puede ser? Entre 4. 81.54, ¿no? Entonces, este 81.54. Entonces, miren que aquí yo tengo las unidades de centímetro cúbico. Listo, ¿no? Este es el volumen de la mazarrota. El volumen de la pieza ya lo teníamos. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 187.5. 187 punto. 5. Listo. Centímetros cúbicos. Ya, aquí está el volumen de la pieza. El volumen de la mazarrota, volumen de la pieza, ¿ya? Voy a hacer este cálculo, este cociente. Entonces digo, el volumen de la mazarrota, ya, el volumen de la mazarrota entre el volumen de la pieza, ya, entre el volumen de la pieza, es igual a ¿cuánto? Entonces, 81.54 entre 187.5. Tenemos 0.43. 0.43. Bueno, 0.43. Bueno, para que ustedes lo revisen, ¿ya? Así lo voy a dejar. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora ustedes con esto, ¿sí?, podrán encontrar lo siguiente. Podemos decir, voy a tomar esto. Miren, 0.4, ¿no? Y aquí ya está 0.8. Entonces, aquí ya tendría 0.6, 0.5 y 0.43, más o menos por aquí, ¿no? Más o menos por ahí. Miren, puede tocar la curva y bajar y darme en cuenta el 1.2, ¿no? Entonces, miren que bajo estos cálculos de piezas regulares, se ha ido trabajando sobre piezas regulares combinadas. Por ejemplo, he podido combinar una esfera, he podido combinar un cubo, he podido combinar un rectángulo. Y hay una teoría que nos dice que nosotros podemos representar cualquier pieza si combinamos cubos, esferas, rectángulos, ¿ya? Así sea un patito, es un conjunto de varios de estos. Es una teoría, ¿no? Entonces, en base a eso, se ha sacado este ábaco. Esto que ustedes ven aquí es un ábaco, ¿ya? Este ábaco tiene la función de facilitarnos, ¿ya? De facilitarnos. Entonces, ustedes solamente necesitan volúmenes, ¿ya? Necesitan volúmenes, ¿no? Y con esos volúmenes, ustedes pueden encontrar o
ver en esta curva una ayuda. ¿Listo? Bien, pero aquí hay un detalle, ¿sí? Aquí hay un detalle. Si ustedes analizan, ¿sí? Esta podría ser muy precisa, muy precisa. Para 1.2, yo solamente puedo tener 0.4. Puedo tener también más abajo, ¿no? Ojo, otro detalle. Siempre la mazarota les tiene que salir por aquí, en la parte de rechupada. Porque si les sale en maciza, quiere decir que la pieza va a ser la que va a salir imperfecta, ¿no? Bien, entonces miren, es un poco muy complejo, ¿sí? Es un poco muy complejo tener esto. Entonces, el otro detalle con el que se ha trabajado, ¿sí? La siguiente gráfica que les voy a mostrar. Que no me deja. Perdón. Espérenme un ratito. Ya. Ahora, la siguiente es todavía mejor. Ya, es todavía mejor. Ahí está, miren. Esta es todavía mucho mejor y de una forma más simple de utilizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me habla de una relación. Miren, me está hablando de una relación, bueno, lo mismo que hemos visto, ¿no? Volumen de la mazarota con el volumen de la pieza, ¿ya? Pero me dice, si tu pieza es bastante compleja, lo único que tienes que hacer es utilizar su longitud por la anchura y por el espesor. Nada más, ¿ya? Y con eso tú puedes obtener dónde está cada una de estas características. A ver, vamos a hacer una prueba de cómo nos bota este resultado. ¿Qué longitud yo tengo? Yo tengo, perdón, colores. Ya. 12.5 más 7.5 y esto está dividido entre 2, ¿no? ¿Ya? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 12.5 más 7.5 me da 19, 20, ¿no? 20 entre 2, 10. Me da 10, ¿no? Entonces 8, hasta aquí tengo 12, entonces hay 4. Entonces más o menos la mitad estará por aquí. Ahí más o menos tengo 10. Bien, y esta relación nos salía 0.43, ¿no? 0,4 está aquí, aquí está 0,5, entonces está más o menos por aquí, ¿ya? Y miren, ¿qué mensaje me da esto? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Está bien o está mal? Hola. No salgo este. Ya. Entonces, esta otra gráfica les va a ayudar ¿en qué sentido? De garantizar lo que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? ¿A qué me voy con esto? Cuando ustedes tengan esta, miren, estas, y les cae sobre este rango, ya sobre este rango, dice que es muy próximo, o sea, que no se conoce a ciencia cierta si nos va a salir bien. Dice que es muy propensa a salirnos también maciza, ya porque está al límite. Entonces, lo mejor y la recomendación es que no esté en este rango, ¿sí? Que no esté en este rango. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Estas dimensiones no van a poder cambiarlas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a bajar y voy a ir aquí, ¿sí?
a disminuir. Entonces, miren que de aquí, ¿qué va a pasar? Lo que ustedes van a tener es lo siguiente. Por ejemplo, este valor. ¿Qué valor nos parece tener aquí? Este es 0,2, aquí está 0,3. Entonces aquí yo puedo decir que tengo 0,26 más o menos, ¿no? 0,26, ¿ya? Entonces yo digo, el volumen de la mazarota respecto del volumen de la pieza, para mí ahora es igual a 0,26. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen de la mazarota va a ser igual a 0,26 del volumen de la pieza. El volumen de la pieza ustedes lo tienen, ¿cierto? ¿Cuánto nos sale el volumen de la pieza? ¿100? 187.5. Listo. 187. Ay, perdón. Ya. Entonces aquí ustedes tienen 187.5. Listo. Esto lo multiplicamos por 0,26 y ahí tienen las nuevas dimensiones de la mazarota, ¿no? Entonces, para garantizar, ¿sí? Yo siempre trabajo con todo lo que esté aquí abajo. Y un detalle que debo considerar es que siempre sea rechupada, ¿sí? Siempre me sea rechupada. Si no le pongo rechupada, aquí se va a albergar, o sea, aquí me va a salir una mazarota esbelta y aquí me va a salir una mazarota o una pieza, más bien dicho, la pieza va a llevar todas las imperfecciones, ¿no? Bien, entonces ese es un criterio muy válido que se puede utilizar. Estas tablitas ustedes las pueden utilizar, ¿ya? Y nos falta un método más en el cual vamos a trabajar utilizando también dos criterios de selección. Ahorita ya tienen una forma de calcular, ¿sí? Una forma de calcular y estos ábacos también les ayudan a calcular de esa forma, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan piezas complejas, lo único que tendrán que hacer, a ver, si es que yo me voy al ejemplo de nuevo del patito, ¿no? Vamos a ver que me salga muy bien mi patito. Ya, más o menos, ¿no? Un poquito no es así, ¿no? Ya, más o menos, ¿sí? Ahí está. Ya, si es este. Entonces, ¿qué tendrán que hacerle a este pato? ¿Sí? Ya, más o menos, ¿no? Bien, ¿qué tendrán que hacerle a este para calcular exclusivamente de este? ¿Sí? Cuando hablan de este, lo que van a tener que hacer es agarrar su altura, ¿sí? Su altura, ahí, y lo van a encajonar. Tendrán que agarrar su ancho, ¿sí? Y también lo van a encajonar. Listo. Entonces, tendrán que agarrar esta forma también, ¿ya? Y, bueno, pues, fácilmente, ustedes van a agarrar una caja y lo van a encajonar al patito. Ahí, ¿no? Es como una jaula que le estuviéramos poniendo, ¿no? Con las dimensiones de la longitud, anchura y espesor, ¿no? Lo colocan así, sacan esto y inmediatamente van a tener una relación de mazarota y pieza, ¿no? Pueden aproximar, ¿sí? A eso me refiero, ¿ya? Se van a una aproximación, lo más que puedan, ¿listo? Bien. No sé, ¿qué preguntas tienen? A ver. Preguntas. ¿Qué dicen? ¿Ninguna?
¿no? Bueno, listo. Entonces, miren, de esa forma nosotros hemos podido calcular ya todo lo que es nuestro ejercicio, ¿sí? Como les digo, nos falta un método, el cual va a ser válido, y con ese método es el que pienso que es el con el que mejor van a trabajar, ¿ya? Y solamente nos quedaría tener en cuenta igual, ya saben, el volumen, ¿no? Cuando hablamos de área superficial se nos complica un poco. Entonces el siguiente método que vamos a ver va a ser con igual utilizando el volumen, pero también nos da la opción de utilizar una mazarota exotérmica, ¿ya? ¿Qué pasa con una mazarota exotérmica? Todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. ¿Listo? Bueno, pues entonces yo les agradezco por haber asistido a clases y nos vemos la siguiente, ¿sí? Que les vaya bien. Hasta luego. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Que les Hasta vaya luego, bien. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.